Estas son 7 historias de terror verdaderas que no podrán creer. El caso de Blanche Monnier. Este es un caso impactante que sacudió a la opinión pública. Blanche Monnier era una bella joven que pertenecía a una de las familias más ilustres de la ciudad francesa Poitiers. Era hija de Louis, una socialité de la época, y de Charles, decano de letras de la universidad y profesor de retórica. A los 26 años quiso dejar su hogar para casarse con un hombre que su familia consideraba inferior. Se trataba de un abogado protestante y republicano, lo que iba en contra de los valores de sus progenitores, quienes eran católicos monárquicos. Por ello su madre la encerró en una buhardilla y la tuvo recluida allí 25 años. Al principio los vecinos y amigos preguntaban por la chica, pero la familia inventó varias excusas e incluso se lamentaron públicamente del abandono. En 1899, Louis Monnier contrató a 2 nuevas empleadas. Una de ellas tenía un novio que la visitaba en secreto por las noches y que descubrió la espantosa historia de Blanche. Así le envió una carta al procurador general de París, Monsieur Morellet. Cuando fue rescatada tras denuncia anónima, pesaba apenas 24 kilos y había estado sometida a condiciones paupérrimas. El 23 de mayo de 1901, la policía irrumpió en la casa y halló a la mujer encerrada con candado y cadenas en una habitación. Se encontraba desnuda sobre un colchón mugriento, sobre sus propias heces, con el cabello enmarañado hasta los tobillos, rodeada de ratones y cucarachas. Su madre y hermano fueron arrestados. Sin embargo, el 8 de junio de 1901, Louis Monnier murió debido a un infarto. En el juicio, Marcel Monnier se defendió arguyendo que él estaba en el extranjero cuando ocurrió el encierro, y cuando regresó su hermana ya no contaba con facultades mentales. El 11 de octubre de 1901 fue condenado a 15 meses de prisión. Por su parte, Blanche fue trasladada al hospital psiquiátrico de Blois, donde vivió el resto de sus días. Aunque ahora estaba limpia y bien alimentada, nunca logró recuperarse. Falleció el 13 de octubre de 1913. El hombre lobo de Galicia. Manuel Blanco Romasanta fue el primer asesino en serie de España y el primer caso registrado de licantropía clínica. Desde su infancia ya había cosas extrañas alrededor de él. Aunque fue criado como Manuel, su partida de nacimiento indica que fue registrado como Manuela, y estudios recientes creen que se trataba de hermafrodismo. Es decir, tenía sexo femenino, pero segregaba una gran cantidad de hormonas masculinas y sufría fuertes episodios de agresividad. A pesar de esto, se casó, pero quedó viudo al poco tiempo. Así fue como decidió convertirse en vendedor ambulante, y fue en ese oficio como consiguió conocer a muchas personas y cometió sus crímenes. El 2 de julio de 1852, Manuel fue detenido y acusado por el asesinato de 17 personas. En su juicio, solo reconoció 9 crímenes y aseguró que estaba maldito por una bruja. Por ello, las noches de luna llena se transformaba en lobo, y ahí era cuando sentía la necesidad de sangre. Fue condenado a pena capital, pero debido a la presión de un médico francés que quería estudiar su caso, la reina Isabel II conmutó la pena a cadena perpetua. El verdadero caso tras el exorcista. En 1973 se estrenó la película El Exorcista, dirigida por William Friedkin, que se convirtió en un enorme éxito. Aunque se realizaron varios cambios, la historia estaba basada en un caso real que ocurrió en 1949. En Estados Unidos, un niño de 14 años comenzó a mostrar un comportamiento muy extraño al tener episodios irascibles, hablar en latín y mostrar marcas extrañas en el cuerpo.
El chico fue internado en el hospital, pero ninguno de los médicos llegó a un diagnóstico concluyente. Aunque la familia era protestante, se involucraron sacerdotes católicos que afirmaron que se trataba de una posesión. Por ello, decidieron realizar el ritual del exorcismo, que duró bastantes meses, en el que aseguran se movían muebles y el afectado demostraba una fuerza anormal. El hecho fue recogido por el Washington Post el 20 de agosto de 1949. Esta noticia sirvió de inspiración para la novela El exorcista de William Peter Blatty, quien estuvo involucrado más tarde en el guión de la cinta. Esta historia se llama Gusano parásito en el cerebro de una mujer. Esta historia despierta uno de los temores más grandes de los seres humanos: tener un insecto vivo dentro. En Australia, una mujer que vivía al sureste de Nueva Gales del Sur ingresó a fines del 2021 en el hospital local por diversos malestares. Llevaba 3 semanas sufriendo de dolor abdominal y diarrea, que luego se extendió a tos y fiebre. Sus síntomas persistieron, además de que se sumó una depresión y episodios de olvido, y por ello fue trasladada a Canberra, donde una resonancia magnética indicó anomalías en el cerebro. Durante la operación, la neurocirujana Haripriya Pandey se encontró con un gusano parásito de 8 centímetros de longitud. Estaba vivo y se retorcía. Luego de varias investigaciones, se identificó que el parásito era Ophidascaris robertsi, un gusano que se encuentra normalmente en serpientes pitones. Este era el primer caso registrado en humanos. La paciente vivía en una zona donde habitan este tipo de serpientes y solía recoger hierbas que crecen alrededor del lago para cocinar. Lo más probable es que una pitón liberó al parásito a través de sus heces en plantas que ella más tarde consumió. La condesa Bathory y la búsqueda de la eterna juventud. También denominada la condesa sangrienta, Erzsébet Bathory perteneció a la aristocracia húngara del siglo XVI. Es reconocida como una de las figuras más perversas de la historia. Llegó a más de 600 mujeres para sus baños de sangre, que creían la mantendrían joven y hermosa por siempre. Sin embargo, no se trataba solo de superstición. Se cuenta que era cruel y sádica, por lo que disfrutaba de golpear y torturar a sus sirvientes de distintas formas para su diversión. En 1610, su arrojo llegó demasiado lejos, al desvivir jóvenes de la nobleza. Fue así como las autoridades comenzaron a investigar y descubrieron todas las historias que circulaban a su alrededor. Con varios testimonios fue declarada culpable y encerrada en su propio castillo, en Kashitz, donde falleció 4 años después. Aunque en 1980 aparecieron los primeros cuestionamientos sobre este relato y surgieron tesis que afirmaban que fue víctima de una conspiración. Las 3 sirenas hacen naufragar a los marineros. El único superviviente se vuelve loco. En la playa de Ancón, que está a 45 kilómetros al norte de Lima, mi tía tiene una casa y nos contó que un día vino un marinero. Vino solo, sin sus amigos, sin barca, sin nada. Llegó a la playa agarrando un tronco. Llegó hasta la orilla nadando, pero llegó como loco, tonto. No conocía, no sabía dónde estaba, no reconocía a su familia. Lo único que tenía en la mente eran mujeres que habían visto ellos en el mar. Decían que eran muy guapas, que ellos estaban en la barca. Han pescado normal y han escuchado unas melodías que nunca antes habían escuchado. Preciosas, suaves, una melodía muy suave. Y se han quedado sorprendidos preguntándose de dónde venía eso.
y han visto a 3 mujeres en el mar, y como que los hipnotizaron. Se quedaron encantados con lo bonitas que eran, y la barca comenzó a moverse de un lado para otro, y han caído estos hombres al mar, y las mujeres se han tirado sobre ellos. Este marinero que cuenta esto se ha podido salvar porque se agarró a un tronco y los demás hombres desaparecieron. Cuando él volteó, ya no estaban ni las mujeres ni los hombres, y nunca más se supo del resto de marineros. Esto ocurrió en Ancón, en la playa de Lima. En esta misma playa hay también una escultura de una sirena de bronce, igual que la de Copenhague. La sirena está sentada en unas piedras y cerca está el muelle de los pescadores. Se dice que un hombre que iba en dirección al muelle a trabajar, a pescar, y que había visto una mujer de pelo largo acariciándole los cabellos, a la sirena de bronce. Cuando la mujer vio al hombre y el hombre también la vio, se han visto los dos y la mujer se tiró al agua. El hombre se desmayó y al despertar, la mitad del cuerpo la tenía paralizada como hemiplegia. El susto fue muy grande. Esta historia es de Cañete. Dice: la bruja convertida en lobo y herida. Mi madre es de Lima, pero de pequeña iba al pueblo de Cañete, a 80 kilómetros de Lima, porque su madre tenía una casa ahí. Y un día nos contó que una vecina del pueblo, una vieja, le había pedido a una supuesta bruja que vivía allí que le hiciese daño a un vecino. Entonces la bruja, a las 12 de la noche, dice que se convirtió en un lobo y fue a hacer el daño a este hombre atacándolo, con la intención de desvivirlo. Este hombre estaba en la puerta de su casa fumándose un cigarro, cuando en eso vio a un lobo que se le iba encima, y por inercia cogió un palo para defenderse. Y ese palo se fue incrustando en la pierna del lobo, y este se fue huyendo. Al día siguiente de eso, el hombre fue a la tienda del pueblo y contó a los pueblerinos de allí lo que había sucedido, que había sido atacado por un lobo o por un zorro. Los vecinos le dijeron que eso era muy raro porque no hay lobos ni zorros allí. Decían que habría sido un perro. Pero ese hombre conocía a todos los perros del pueblo, porque era un pueblo pequeñísimo. Con 60 habitantes, al salir de la tienda, dicen que vio este hombre a la bruja, que ya sabía la gente en lo que ella se transformaba. Y lo que le sorprendió a este hombre fue que vio a la mujer cogiendo de la misma pierna izquierda que fue en la que él incrustó el palo al lobo. Una señora me contó que una bruja en un pueblo quería hacer daño a un pescador y se convirtió en mantarraya. Y una noche estaba el pescador en la barca mirando la pesca y que saltó la mantarraya para atacarlo. Entonces él ya tenía conocimientos de que la bruja se convertía en mantarraya y comenzó a gritar: esta hija de... no me va a hacer nada a mí. Y ha disparado con el arpón y la manta se ha ido. El hombre, al cabo de una hora, después de venir de su pesca, llegó a la orilla y vio a la mujer con el arpón clavado en el hombro. El hombre le quitó el arpón y le dijo: vete, bruja. Y la mujer se le quedó mirando y le dijo que se iba a vengar. Mis amigos me contaron, dice, que una mujer de pueblo dio a luz y al dar a luz la matrona recibe al niño y lo pone en brazos. Se lo lleva para lavarlo y cuando le quita la mantita, la matrona dice: ¿qué niño más feo? Y el niño le responde: más feo será el fin del mundo. Y la mujer de impresión soltó al niño y se fue corriendo. La madre de un amigo nos contó que en la puerta de una iglesia había una leprosa pidiendo limosna. Y se acerca una mujer embarazada y la leprosa le pide limosna y la embarazada le dice: no te me acerques que me das asco. Y le dice: te doy asco, pues tu niño nacerá así como yo.
La mujer tenía una mancha en la pierna que parecía que era lepra. Y al nacer el niño nace también enfermito. Y la mujer a los pocos días va a buscar a la leprosa a la iglesia para pedirle que por favor le quite la maldición. Y la leprosa le dice que ella no se acordaba de haber echado ninguna maldición a nadie. Y la madre observó que la leprosa ya no tenía nada. Al cumplirse la maldición, su lepra se la pasó al niño. Esta es sobre duendes. Estábamos mi hermana y yo en la habitación, porque mi hermana iba a hacerle la cuna a mi sobrino, a tenderle la colchita, la manta, y me da el niño a mí. Yo tenía el niño en los brazos y se me quedó dormida. Entonces mi hermana me dice, ponlo en la cuna y vámonos al comedor. Entonces estábamos comiendo, pasaron 2 horas y el niño empezó a llorar. En mi casa no había nadie. Vamos a la cuna y no estaba mi sobrino, estaba debajo de la cuna. Llegó mi madre y le contamos lo que había sucedido y mi madre comenzó a gritar que había sido el duende y que había que bautizar al niño, porque la costumbre en Lima es que si no bautizas al niño, el duende se lo lleva. El niño tenía 7 meses, no gateaba, ni caminaba, ni nada. Y lo raro de estos casos es que si dejan al niño envuelto, igual está abajo como si alguien lo hubiera puesto. Incluso me han contado sobre la misma situación, pero el niño de una cuna con barandas lo han sacado y lo han puesto en el lavadero. Y en este caso solo estaba la mamá y el niño. Otra de estas historias que me han contado es que la mamá dejó al niño durmiendo en la cuna, se fue a comer a la cocina y el niño empieza a llorar. Y cuando regresa al cuarto, la puerta estaba cerrada con llave desde adentro. Trató de abrir la puerta y no podía. Tuvieron que treparse por la ventanita que había sobre la puerta. Otra historia de duendes, dice. Otra cosa que me contó mi amigo Luis. Hemos estado nosotros viviendo en el barrio y él vive a 25 o 30 minutos caminando de nuestro barrio. Entonces nos hemos despedido de él como a las 4 de la madrugada y como hay una tienda que siempre está abierta, tocas a la puerta y te atienden. Se le antojó comprar tabaco para ir fumando en el camino. En eso dicen que él ha sentido por detrás un ruido y cuando ha volteado se le ha tirado encima un enano feo con la cabeza grande y con una especie de sombrero. Pero era enano muy feo y ha dado un grito que la señora de la tienda salió y le preguntó, Luis, ¿qué pasa? Y él le dice, he visto un enano que parecía un duende, era muy feo. Y la mujer le dice, ¿lo has visto? Sí, le dice, era feo y tengo miedo de ir a mi casa, no vaya a ser que me persiga. Y la señora le dice a su marido, ¿lo ves? No era mentira, el niño de al lado también lo ha visto. Y mi amigo tuvo que regresar a nuestra casa y lo tuvimos que acompañar a que tome un taxi. Desde entonces no pasamos por ahí porque nos da miedo. Y otro día, Enrico dice también que lo vio. Salió con su padre y sus hermanos porque Enrico le dijo a su padre que se le había tirado encima un enano y su padre pensó que era un ladrón. Salieron a buscarlo y Enrico le decía, no, no es un ladrón, he visto lo mismo que Luis. Enrico le decía que el duende suyo era más bajo y era diferente. Al parecer eran 2 duendes diferentes. Esto ocurrió en la ciudad de Huaraz. Y bueno, sí podemos encontrar muchas historias, ¿no? Yo he escuchado una vez en el norte del Perú, nos cuentan que hay una carretera que tiene una curva con lápidas, porque la gente ha tenido accidentes ahí. Es como una piedra y tiene piedras dibujaditas, porque de un accidente murió mucha gente. Al voltear allí dicen que tienes que rezar tú un Padre Nuestro para estas almas y seguir tu camino. Si no rezas, dicen que hay una mujer que hace autostop, o sea, tira dedo como decimos. Y un amigo me contó que un hombre se pasó de largo el camino sin hacerle un rezo y la mujer estaba con una bata blanca.
se notaban los pechos y el hombre paró y la subió al coche. Entonces la mujer le decía, vente conmigo, vamos, vente. Y él decía que no podía. Y el hombre dice que la veía alta, aunque estaba sentada, y se reía de una manera muy rara. Y el hombre disimuladamente pasa la mano por el asiento y la mujer estaba en el aire. El hombre de miedo dice que volteó y tuvo un accidente. Y escuchó que la mujer le decía, ves, yo te dije que vinieras conmigo, ahora yo te voy a llevar. Y se lo llevó porque lo encontraron muerto. Yo he pasado por esa esquina, está la piedra con lápidas dibujadas y tienes que rezar. Y cuando yo he ido en autocar, el chofer se ha parado y ha rezado. Y el que pasa sin rezar, la mujer va al lado del coche y para no dejarla subir, el coche debe acelerar, mientras el conductor reza. Si la mujer sube, es tu último día. Otra historia. Mi amigo Juan Alfredo estaba haciendo el servicio militar y contaba que cuando estaba haciendo guardia por la noche, a veces se aparecía una vieja vestida de negro, ofreciendo café caliente. Le ofreció a 2 soldados que estaban haciendo guardia y no aceptaron. Le dijeron que siguiera su camino, que estaba en zona restringida. Después de decir eso, se voltean para ver si la mujer se va y no la ven irse, sino que ven que venía caminando otra vez por el sitio por donde había venido. Entonces les volvió a ofrecer café caliente. Ellos aceptaron y se quedaron como hipnotizados. Voltearon a ver a la mujer y la mujer los llamaba. Ellos se acercaron y la mujer se los llevó. Y al día siguiente encontraron el uniforme y el rifle de los soldados, pero de ellos nunca se supo nada. Le pasó esto también a otro chico, pero no aceptó el café, porque tenía prisa para hacer el relevo. Y desde entonces nunca más se supo de la viejita. Mañana seguimos con más historias.